pues ya dimos las fórmulas básicas de derivación. Aquí están. Vamos a irlas aplicando para resolver todo lo que tenemos aquí enfrente. Entonces, pues vamos a resolver ejercicios porque es lo que tenemos que hacer, resolver muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Em, y vamos a comenzar con los ejercicios de la página 180. Y vamos a irnos con calma, resolviendo los ejemplos según sea necesario. Vamos a empezar con el ejercicio 4. Ok. El ejercicio 4 dice, se me olvidó copiarlo, f de x igual a la raíz de 30. Ok. Perfecto. Queremos calcular la derivada de raíz de 30. Raíz de 30 lleva una x, en algún lado lleva x, lleva la variable con respecto a la que estamos derivando. No. No. Entonces es una constante. Pues la derivada de una constante es 0. ¿Sale? De hecho, cualquier cosa que no lleve la variable independiente se considera una constante. Y la derivada de una constante es 0. Siempre, siempre, siempre. Qué ejercicio tan fácil. Deberíamos de pasar al ejercicio 6. A ver, ejercicio 6. Y nos da g de x igual a 7 cuartos de x cuadrada menos 3x más 12. Perfecto, perfecto. Entonces queremos calcular la derivada de esta expresión. La derivada de g es calcular la derivada de 7 cuartos de x cuadrada menos 3x más 12. Bueno, en principio lo primero que tenemos que hacer es aplicar esta propiedad y separar cada una de estas expresiones de más y menos en derivadas independientes. Es decir, esta es la derivada de 7 cuartos de x cuadrada, esta es una, menos la derivada de 3x, esta es otra, más la derivada de 2, esta es la última. ¿Sale? Después, atacar cada uno de los pedazos. Este pedazo, por ejemplo, tiene un número multiplicando a una función que depende de x, entonces aplicaremos esta fórmula donde sacamos el número y dejamos nada más el x cuadrada. Entonces sería 7 cuartos de la derivada de x cuadrada. ¿Sale? El siguiente pedazo es este. También hay que sacar este 3. Entonces sería menos 3 por la derivada de 3x. No es cierto. Sacamos el 3. ¿Sale? Y por último, este pedazo. Este pedazo no hay nada, no hay que hacerlo nada más. La derivada de 12. Por un lado, para esta parte, ocuparemos la fórmula de x a la n, ¿de acuerdo? Con n igual a 2, entonces aparecería un 2, aquí sería x a la 2 menos 1. Entonces sería 7 cuartos multiplicando a 2x a la 2 menos 1. ¿Sale? Por otra parte, este pedazo de azul tenemos la derivada de x, que la derivada de x es 1. Entonces en este caso sería menos 3 por 1. ¿Sale? Y en el pedazo verde, pues tenemos 12 y 12 es una constante. Entonces la derivada de 12 es 0. Ok. Más 0. Y aquí hay algo importante que denotar. Por un lado, estuvimos aplicando fórmulas de derivación en todos estos pasos y hasta aquí han desaparecido todos los símbolos de derivación. Aplicamos derivadas finales, ¿de acuerdo? Este tipo de expresiones, esta fórmula, la derivada de una constante, la derivada de x y la derivada de x a la n, son fórmulas, podríamos llamarlas concluyentes. Cuando se aplican, ¿de acuerdo?
se termina de derivar ese tipo de expresiones, ya sean constantes, que lleven x a la primera potencia o x a la potencia n. Es decir, estas tres son derivadas concluyentes. Estas de acá no. Estas de acá exigen continuar derivando, porque se dan cuenta, sacan parte de la derivada o simplifican el problema de derivación. Separan en derivadas más sencillas, por ejemplo. Entonces, estas tres son derivadas concluyentes. Una vez que se aplican, se termina la derivación. ¿Qué continúa? Bueno, pues hacer un poquito de álgebra o de aritmética para que parezca que el ejercicio lo hizo gente decente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la primera parte sería 4 entre 2 a 2, nos quedaría 7 medios de x, 2 menos 1, 1, el exponente 1 no se pone, 3 por 1 es 3, entonces nos daría menos 3, y bueno, menos 3 más 0, pues nos daría menos 3, entonces este sería el resultado, ¿de acuerdo? Ahora, la realidad es que esto lo puedo hacer mucho más rápido, ¿de acuerdo? Considerando las siguientes reglas. La derivada de las constantes es 0. Tenemos esa regla. La derivada de cualquier cosa multiplicada por x, solamente por x, sin exponente, desaparece la x y conservamos el número. ¿De acuerdo? Era 3x y solamente nos quedó el 3. Y la derivada de un número por x a la n es el coeficiente por el exponente, es decir, el número por el exponente, ¿sale? Y al exponente le restamos 1. Es decir, sería 2 por 7 cuartos, nos dio 7 medios, y al exponente restamos 1, 2 menos 1, 1. Y si nosotros tenemos eso en mente, podremos derivar mucho más rápido estas expresiones. Que eso sería el resumen de todo lo que está acá, ¿de acuerdo? Siempre y cuando tengamos derivadas de sumas y restas, podremos hacer este tipo de operaciones, ¿sale? Y eso es importante porque nos permite acelerar un poco el trabajo. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Dudas, Profesor, preguntas? Mándeme. sí. ¿Por qué fueron 7 medios? ¿Que no se quedarían con 7 cuartos? Porque al multiplicarlo son 14 octavos. Al simplificarlo se queda como 7 cuartos. Y entonces ahí que se le puede sacar bueno, para que quede como 7 medios, se le tendría que tratar de sacar la mitad a 7 también, ¿no? Ah, es que ahí hay un problema aritmético. ¿Sale? Vamos a ponerlo así. 7 cuartos está siendo multiplicada por 2 enteros. Una forma de ver un entero con fracción es dividirlo entre 1. ¿Sale? Y entonces aquí el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo, serían 14 cuartos. Eh, Simplificando, entonces 7 Sí, medios. ¿Sale? gracias. Sí, ahí sí, así de, pues voy a multiplicar por 2 arriba y abajo. No, hay que tener cuidado con los enteros. Los enteros se considera para verlo como fracción que tiene un 1 debajo. Y sí, en efecto, si nosotros lo vemos el 2 arriba y abajo, pues no nos funciona. Pero para recordando lo que vimos de cómo multiplicar fracciones, los enteros se transforman en fracciones colocándoles un 1 debajo. ¿Sale? Ya, aclarado ese punto y estoy seguro que nada más fue un resbalón instantáneo, así de esas. ¡Ay! Se Sí, me no fue el me, pie. no me había dado cuenta. Gracias. Así de, ¡ay! Me tropecé. Bueno, está bien. Hagamos el ejercicio 8 que nos va a permitir poner en práctica lo que acabamos de hablar sobre multiplicar coeficiente por exponente. ¿De acuerdo? En este caso sería la función f de t. Vamos a derivar con respecto a la variable que nos indica la función. Entonces vamos a derivar con respecto de t. 1.4 por t a la quinta menos 2.5 t cuadrada más 6.7. Bien, perfecto, perfecto. Entonces, lo que vamos a derivar es con respecto de t, es 1.4 t quinta menos 2.5 t cuadrada más 6.7.
Bien, toda la función está formada por sumas y restas de potencias de x. La respuesta es sí. Entonces, la forma más rápida de hacerlo es, este lo multiplicamos por este, es decir, esto es 1.4 por 5. Y al exponente le restamos 1. 5 menos 1 es 4. Ya. El siguiente también es este por este. Entonces sería menos 2.5 por 2. Y t2 menos 1, 1. Entonces ya no ponemos nada. Y el 6.7 no lleva t, entonces es constante, por lo tanto desaparece en la derivada. Porque la derivada de una constante es 0. Con lo cual, pues el resultado sería 5 por 2, 20. Esto es 7. 7t cuarta menos 5t. Ya. Este es el resultado. Siempre y cuando nosotros lo tengamos expresado como suma o resta de potencias de x, podemos aplicar esa técnica. Coeficiente por exponente y al exponente le restamos 1. Coeficiente por exponente y al exponente le restamos 1. Si nada más tiene x, desaparece el x y se conserva el número. Si no tiene x, desaparece completamente. ¿De acuerdo? Si nosotros podemos practicar eso, estaremos del otro lado, al menos con las derivadas más básicas. ¿Sale? Ok. A ver, vamos a ver otro ejercicio. El 10 que nos va a dar una idea de cómo se hace esto. El ejercicio 10 que nos dice h de u, que ahora la variable es u, es 3u menos 1 por u más 2. Sale. Aquí lo que vamos a hacer es que está expresado como el producto de dos binomios. Entonces, antes de derivar, siempre podemos hacer operaciones. Vamos a multiplicar este por este, nos da 3u cuadrada. Luego este por este nos da que más 6u. Este por este que nos da menos u. Este por este que nos da menos 2. O simplemente decimos que h de u es igual a 3u cuadrada más 5u menos 2. Y ahora sí, la expresión está en sumas y restas de potencias de la variable. En este caso derivaremos con respecto de u. Entonces, la derivada con respecto de u de 3u cuadrada más 5u menos 2 es técnicamente inmediata. Sería 3 por 2. 3 por 2 es 6. U 2 menos 1, 1. Entonces ya está. Si contiene u a la primera potencia o a la 1, si tiene la variable elevada al exponente 1, entonces desaparece la variable y conservamos el coeficiente. Y si no tiene nada, si es una constante, pues su derivada es 0. Entonces es la derivada, que hacerlo así, quién sabe cómo se hacía. Bueno, es complicado, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Verlo así es bastante complicado, pero ya de esta forma, muy rápido. ¿De acuerdo? Porque ya solamente depende de sumas y restas. Siempre que no sea posible simplificar o hacer operaciones antes de derivar, va a ser muy útil. Muy útil. ¿De acuerdo? ¿Dudas con este? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Perfecto. Ay, no sé quién tiene ave cerca de su casa, pero se escuchó entretenido. A ver, el 12, para que nos quede claro. Ejercicio 12. Tenemos la función b de y igual a y a la menos 3. Perfecto. Entonces, queremos la derivada. La derivada con respecto de y, porque ahora la variable es y. De a y a la menos 3. Vamos a hacer este con un poquitito de calma. ¿Cuál es el exponente de y? Menos 3. Menos 3. ¿Y cuánto es menos 3 menos 1? Menos 4. Menos 4. Perfecto. Entonces, el resultado de esto va a ser a por menos 3 y a la menos 4.
¿De acuerdo? Entonces esto es menos 3a y a la menos 4. Este sería el resultado. ¿Sale? Siempre va a ser coeficiente por exponente y al exponente le restamos 1. ¿De acuerdo? Ok. ¡Au! ¿Eso qué fue? Bueno, voy a silenciarlos antes de que escuchemos violencia intrafamiliar. Ahí les va. Listo. Ok, entonces esa es la idea. Coeficiente por exponente y al exponente le restamos 1. ¿De acuerdo? No importa la forma del exponente. ¿Sale? Vamos con el 14. Ejercicio 14. Tenemos la función h de... No es cierto, tenemos la función y que depende de x, claramente. Es x a la 5 tercios menos x a la 2 tercios. Estos generalmente son complicaditos porque uno luego no sabe qué hacer con esto. Pero en realidad es relativamente sencillo. La derivada con respecto de x a la 5 tercios menos x a la 2 tercios. Sale, esto es x. El número que acompaña a x es 1, entonces sería 1 por 5 tercios, serían 5 tercios. Y el truco para hacer la resta es bien simple. 5 tercios menos 1 es al de arriba resten el número de abajo. Eso nos daría 2 tercios. Entonces esto es a la 2 tercios. Y ya. Al número de arriba le restan el de abajo. Siempre que a una fracción le quieran restar 1, al número de arriba resten el de abajo. Y con eso es suficiente. Para el siguiente pedazo pues sería 2 tercios por 1, sería menos 2 tercios de x. 2 menos 3. Menos 1. Menos 1 tercio. Perfecto. Y ya, eso es todo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a seguir la regla, siempre que el exponente sea una constante, la regla va a ser x a la n menos 1. N por x a la n menos 1. ¿De acuerdo? Y esa regla es muy poderosa y muy, muy útil. El 16 no lo vamos a brincar por el momento, pero vamos a hacer el 18. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. Tercio de x, 2 más x. Perfecto. Bueno, primero, como lo indicamos hace rato, lo primero, cuando no sepamos qué hacer, pues hagamos álgebra, ¿de acuerdo? Esto es x a la 1 tercio por 2 más x. Esto sería 2x a la 1 tercio más x a la 1 tercio por x. ¿De acuerdo? Voy a hacer esto medio lento, que supongo que ustedes ya terminaron. 2x a la 1 tercio más x a la 1 tercio más 1. ¿Cómo le sumamos 1 a una fracción? Pues al número de arriba, súmenle el de abajo ahora. Y esto nos daría 2x a la 1 tercio más x a la 4 tercios. Y ahora sí, ya tengo una expresión que solamente depende de potencias de x que se están sumando. Ya no tengo un producto, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión va a ser la que voy a derivar porque es equivalente a esta. Entonces, ahora sí, la derivada con respecto de x de 2x a la 1 tercio más x a la 4 tercios es igual a ¿quién? A 2 por 1 tercio, x 1 menos 3 menos 2 tercios. Sale, yo sé que lo calcularon. Más 4 tercios, porque es 4 tercios por 1, pues nos da 4 tercios. Y x 4 tercios menos 1. 1 tercio.
Un tercio. Eso es, perfecto. Y ya digo, el álgebra para que parezca que lo hizo gente decente, pero de ahí en fuera, pues nada más. Ahora, si se vieran, si se quieren ver así finos y exquisitos, porque dicen, no, es que originalmente estaba como raíz. Bueno, pues hagamos, ¿cómo le llamaremos? Algo así como pedantería matemática, ¿no? Así, vamos a vernos finos y exquisitos, ¿no? 2 tercios de x a la 2 tercios, más 4 tercios de la raíz cúbica de x, por ejemplo. Ah, bueno, pero entonces sí vamos a empezar a escribir raíces. Tal vez esto podríamos escribirlo como raíz. 2, 3 raíz cúbica de x cuadrada más 4 tercios de la raíz cúbica de x. Algo así, por ejemplo. Así, miren, todo lo escribí nuevamente como raíz. Realmente el llegar, por ejemplo, a este resultado muchas veces es más que suficiente. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo desarrollo algebraico, además, a veces vale la pena dejarlo en esta parte y ver qué productos hacen y ya después expresar de esta forma, o simplemente pues, llegar al resultado y ver qué más viene. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Uy, hagamos el 20 y después el 22 si nos da tiempo. El 20 está sencillo, es un ejercicio bastante tranquilo. Ejercicio 20. El volumen con respecto del radio es 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, la derivada del volumen con respecto al radio, es decir, la derivada de 4 tercios de pi por el radio al cubo, pues en este caso la variable es el radio, es r. ¿Sale? Entonces, eso nos haría 4 tercios de pi por 3. El radio al cubo es 3 menos 1, 2. Ya, se acabó. Acabamos de calcular la velocidad con que aumenta el volumen. Sí, va a aumentar el radio. Eso es todo. Bueno, simplificando es 4 pi r cuadrada, porque, miren, aumenta en el cuadrado del radio y 4 veces el cuadrado del radio por pi, eso son como 12 veces. Oh, qué interesante. Sí, por cada unidad de radio que aumentes, aumenta todo esto el volumen. Es impresionante. Vamos, ahí tendrá su interpretación, dirán algo más, pero nada más fácil que esto. En sí, las derivadas, una vez que están trabajando ya en un contexto de investigación o de cálculo, son más tranquilas que lo más complicado que podamos ver aquí. Entonces, no se preocupen tanto. El 22 merece un poquito de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos con el ejercicio 22. Tenemos y igual a la raíz de x más x sobre x cuadrada. Perfecto. Bueno, por propiedades de las fracciones, esto lo puedo ver como x a la 1/2 sobre x cuadrada más x sobre x cuadrada. Puedo separar este entre este y este entre este. Si hacemos las operaciones, nos va a quedar x a la menos 3/2, ¿sale? Piensen que tienen media pizza y les encargan 2, pues les faltan 3 mitades de pizza. Es que son las 11 y da hambre. Y aquí sería más x a la menos 1. ¿De acuerdo? Es 1 menos 2, pues nos da menos 1. Recuerden que es el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Para iguales que se dividen, los exponentes se restan. Ya. Y ahora sí, ya tengo como suma o resta de potencias de x. Esta expresión, pues hicimos las divisiones y obtuvimos esto. Esto es derivable. Esto también es derivable, pero no tenemos fórmula todavía para derivar un cociente. Entonces hacemos álgebra para derivar esto. ¿De acuerdo? Y ahora sí, derivamos.
La derivada con respecto de x a la menos 3 medios más x a la menos 1. Esto nos va a dar menos 3 medios de x menos 3 menos 2. Menos un tercio. No, ¿qué pasó? Menos un medio, perdón. No, Menos ¿qué un medio. pasó? Menos 5. Sí, menos 3 menos 2. Así, les deben 3 pesos y todavía les piden otros 2. ¿Cuánto le deben? Así, me deben 5. Sale. Ok, en el otro sería más menos 1, x menos 1 menos 1. Ahora ya no quieren contestar esta gente. Menos 2. Menos 2, perfecto. ¿Ya? Eso es todo. Un poco de aritmética no le hace daño a nadie. Bueno, la verdad es que me gustaría decir eso, pero luego sí les hace daño. Entonces, así, ay, me equivoqué en mi aritmética, en mi álgebra. Raíz cuadrada de x quinta, por ejemplo, aquí. Y menos 1 sobre x cuadrada sería lo más justo expresarlo, o algo así. En fin, pues este es este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una serie diversa de ejercicios. Hay algunos que vienen con exponenciales, ¿sale? No resuelvan los que vienen con exponenciales, encárguense de estos impares. Pero aquí sí hay sí hay un par de ejercicios que me interesa revisar, que seguiremos revisando la próxima clase, pero estos son importantes. Encuentre la derivada y realice la gráfica, ¿de acuerdo? De una función y su derivada. Los de rectas tangentes los vamos a empezar a ver la próxima clase, pero este me interesa mucho. Porque es algo que pocas veces se ve. A ver, ejercicio 42, nada más para que veamos. Nos dice, calcula la derivada. En este caso es x quinta menos 2x cúbica más x menos 1. Y después comparemos las gráficas y demos una respuesta al respecto. Entonces, la derivada a estas alturas, espero que ya sea rápida. Vamos a ponerla así, que es otra forma de decir, bueno, pues este es el resultado de la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada es relativamente sencilla. 5 por 1 es 5. x5 menos 1 es 4. 3 por 2 es 6. Sería menos 6. x3 menos 1 es 2. El siguiente sería, desaparece la x y se conserva su coeficiente. El coeficiente que acompaña a este x es 1. Y este menos 1 desaparece. ¿De acuerdo? La idea de esto es tener la gráfica. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos esta expresión. Voy a ponerlo aquí en pequeñito. Aquí esto es f. Entonces, esto es x quinta menos 2x cúbica más x menos 1. Ahí está. Este es f y la derivada que nos va a aparecer como g es x cuarta menos 6x cuadrada más 1. ¿Sale? Ok. Es esto, opciones, tamaño de letra muy, muy grande. Ahí está. La idea de esto, ¿sale? Es que ustedes comparen esta función que es la verde con las características de su derivada. ¿De acuerdo? ¿Sale? Hay algunas cosas que observar aquí, pero eso me gustaría que fueran capaces de revisarlo. Entonces, les recomiendo que en casa repasen este ejercicio, ¿sale? El 42 y el 41, si les es posible. Y vamos a discutirlo la próxima clase.
Con esto comenzaremos, veremos algunas otras cosas, veremos rectas tangentes y más derivadas, pero vamos a comenzar con eso en la próxima clase, porque nos está dando información. La función roja nos está dando información sobre el comportamiento de la función verde. ¿Sale? Pero por el momento, pues vamos a detenernos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Está bien, profe. Bueno.